En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y le decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todos les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y le dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que les invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Es una pregunta que quisiera que nos hiciéramos cada uno de nosotros hoy en esta tarde. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios? ¿Qué figura la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué figura? ¿Qué lugar ocupa? Muchos usamos la Biblia solamente para juzgar y para criticar a las demás personas. Mire, ahí está desobedeciendo a Dios. Ahí usamos la Biblia para condenar y para justiciar a los demás. No pensemos dónde se aplica la palabra de Dios en la vida de los demás. Pensemos en qué parte de nuestra vida deberíamos aplicar la palabra de Dios y no lo estamos haciendo. Porque, hermanos, ¿para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué sirve? ¿Para conocerla? ¿Para conocer la palabra de Dios y llenar mi cabeza y saberme la Biblia de memoria? No. No es esa la finalidad de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es para hacerla vida. Vida. Y si me lo preguntan de una manera sencilla, quisiera decirles, la palabra de Dios son los consejos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si ustedes me lo permiten, de manera sencilla, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios son aquellos consejos que Dios nos da. Dios que nos está aconsejando. Me aconseja a mí como cristiano, aconseja a los esposos, aconseja a las esposas, aconseja a los hijos, aconseja a la iglesia a través de San Pablo, a través de los apóstoles, a través de los profetas, nos aconseja cómo tenemos que comportarnos. Entonces, díganme una cosa, ¿de qué sirve un buen consejo para un hijo si no lo quiere cumplir? ¿De qué le sirve? Un buen padre de familia, un padre de familia muy inteligente, muy sabio, le dio el mejor consejo a su hijo y su hijo aquí le entró y aquí le salió. ¿Le sirvió de algo ese consejo? No le sirvió de nada. Eso mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un consejo. Por eso decimos que la palabra de Dios es palabra de vida. La palabra de vida es que nos viene a mostrar cuál es el camino que tenemos que seguir, por dónde tenemos que seguir, pero Dios no nos obliga, no te obliga ni a ti ni a mí a tomar ese camino, nos lo sugiere, nos invita. Por eso la pregunta es, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Saben, hermanos, por qué muchos no creen en la religión? ¿Y saben por qué muchos se burlan de la religión y se burlan de la iglesia? ¿Saben por qué? Por la incoherencia de nosotros los cristianos, no por la ineficacia de la palabra de Dios, sino la incoherencia de nosotros que decimos ser cristianos, que conocemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Hablamos del amor, hablamos de la misericordia, hablamos de la compasión, pero a la hora de ponerlo en práctica, no se nota. No se nota. No se nota. Entonces ahí es donde caemos en la incoherencia. Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Que Dios nos esté hablando. ¿Qué importancia tiene que Dios te esté hablando a ti, me esté hablando a mí? Si aquí me entra y aquí me sale. Como me decía un señor en una ocasión que estaba predicando yo y estaba hablando de la reflexión, la homilía, y levanta la mano y dice, Padre, perdón, Padre. Es que yo le voy a contar cuál es el problema. Dígame, le dije yo. Es que Dios se equivocó, me dijo. ¿Por qué se equivocó? Le dije yo. Porque nos hizo este hoyo pasado, mire, me dijo. Aquí nos entra y aquí nos sale, me dijo. Estamos oyendo lo que la palabra de Dios nos dice, aquí nos entra y no se nos queda nada. Cuando Él me dijo aquí entra y aquí sale, significa que no somos capaces de retener lo que la palabra de Dios nos dice. Amén, hermanos, amén, alabamos a Dios, sí, hermano, qué bonita la palabra. Pues que eso nada sirve. Nada sirve que estemos diciendo amén, 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 si a la hora de ponerlo en práctica no lo ponemos en práctica. ¿Qué importancia tiene? Y veamos, por eso quiero decir esto así, ¿qué importancia tiene que Dios te esté aconsejando a ti? ¿Qué importancia tiene en tu vida que Dios te esté hablando? Por ejemplo, hoy, miren, esta lectura de hoy es una de las lecturas que a mí me encanta, porque Jesús explica, da una parábola
Cuenta una historia, las parábolas son historias, son como moralejas, ¿verdad? Entonces la cuenta a la gente y también da la explicación. Y nos dice hoy él, mire, el sembrador siembra la palabra, no la semilla. El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Reciben la palabra de Dios, la reciben, pero así como la recibieron, con la velocidad que la recibieron, así se les va también. O sea, simplemente escuchar por escuchar, pero sin tomarle ni la más mínima importancia, como cuando decimos, voy a la iglesia y así como entré, así salí. Entré con el corazón vacío y salí con el corazón vacío también. Los que reciben la semilla, que estamos hablando, ¿qué es la semilla? La palabra. En terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. O sea, son aquellos que no encarnan la palabra de Dios. Le gusta aprenderse texto de memoria, le gusta decir qué bonito lo que dice aquí, que aquí y allá, y usan la Biblia como un libro cualquiera, pero no lo lleva a comprometerse. Ahí está la clave, ¿ve? No lo lleva a comprometerse. No me gusta el compromiso. Me gusta decir yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero a la hora del compromiso, no, yo no quiero compromiso, yo no quiero trabajar. Y nos vamos rapidito porque solo somos cristianos de nombre, pero no de acción. Ese es el problema. Solo de nombre. Solo de nombre. ¿Y usted por qué va a la iglesia, don fulano? Pues porque como mi abuelita iba a la iglesia, mi mamá iba a la iglesia, entonces yo voy a la iglesia porque es una tradición ir a la iglesia. Simplemente por una tradición, como son los panes rellenos el 31 de diciembre, ¿verdad? O los tamales el 24. Una tradición, nada más, ¿verdad? Eso es nada más. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que les invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Ahí está la cosa. Cuando a mí me toca poner en la balanza qué es lo más importante, ir a misa el domingo o irme de paseo. Irme de paseo, porque es más importante, ¿eh? Cuando me dicen ver la novela o rezar el rosario, ver la novela. Quedar bien con mis amigos y ponerme a chupar con todos, o decir yo no tomo. O sea, poner la balanza. Ahí nos está diciendo, poner la balanza, ¿qué es más importante? Mientras no surja nada más importante, ahí está Dios. Pero cuando surja un voladito más importante, ahí Dios queda a un lado y lo que importa es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, no lo que Dios quiera. En estos casos, ¿la palabra de Dios va a dar un fruto? ¿Va a dar algún fruto la palabra de Dios? No da ningún fruto. Y allí es donde entramos lo que dice la frase que dice el Señor: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ahí está la clave, ¿ve? Y por eso Jesús dice hoy, miren, por fin los que reciben la semilla en tierra buena
son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de el 100 por uno. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que escucha la palabra de Dios y no da frutos, significa que es una tierra estéril. Y todo aquel que escucha la palabra de Dios y da fruto, significa que es tierra fértil. Ahora viene la pregunta, y esa pregunta no me la digan a mí, cada uno de nosotros respondámonosla a conciencia y delante del Señor. ¿Qué tipo de tierra soy yo? ¿O qué tipo de tierra quiero ser yo? Delante del Señor, preguntémonos, ¿cuántos años tengo de estar yendo a la iglesia? ¿Cuántos años tengo de estar yendo a misa? ¿Qué frutos he dado? Pregúntenle a sus hijos, con los que viven en su casa, a su esposo, a su esposa. Hagamos un examen de conciencia, sin miedo, sin vergüenza, delante del Señor. Porque es bueno hacer un examen de conciencia cada uno de nosotros. Porque si realmente queremos dar fruto, debemos aprender por tomar la palabra de Dios en serio en nuestras vidas. Porque si no creemos que los consejos de Dios son consejos buenos y los mejores consejos, entonces no los vamos a tomar. Así como muchos hijos que no nos gusta escuchar que nuestros papás nos aconsejen, que nos digan, hijo, no haga eso, hijo, apártese de aquí, aparte, no nos gusta, hasta que ya nos hemos dado en los dientes, tanto que me decía mi mamá, ¿verdad? Ay, cómo me lo decía mi mamá, cómo me lo decía, pero ya te diste en los dientes, eso era antes. Pero como a veces tenemos la mente cerrada, ¿verdad? Entonces hoy tenemos que dar esa pregunta, cada uno de nosotros. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Y partiendo de eso, vamos a sacar la conclusión, ¿qué frutos vamos a dar el día de mañana? Porque la palabra de Dios es palabra de vida, no es palabra de muerte. Y la palabra de Dios no busca ni encadenarnos, ni quitarnos nuestra libertad, ni quitarnos la alegría, no, sino al contrario, ayudarnos a descubrir el verdadero rumbo, el verdadero sentido del por qué estamos en este mundo. Por eso dicen algunos, cuando alguien se va por otro lado, perdió el rumbo, dicen. ¿Verdad? ¿Ya han oído esa frase? Ese cristiano perdió el rumbo. ¿Por qué? Porque ya no sabe ni para dónde va. Simplemente vive por vivir y va sin rumbo. Que no sea así. Pidamos al Señor el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.